Los derechos humanos están inmersos en la sociedad, pero ¿sabes qué son los derechos humanos? Bueno, yo creo que los derechos humanos se cumplen a veces y a veces no se cumplen. Por ejemplo, en las minorías en este país hay personas que no tienen acceso a agua, hay personas que, no sé, agricultores que tal vez no tienen tantas posibilidades o su voz no se escucha en el gobierno o los políticos, así. Entonces siento que tal vez a las personas con más dinero o más importantes, más influyentes en el país son los que realmente los escuchan y quizás ellos sí tienen acceso, por así decirlo, a los derechos humanos. Entonces yo creo que no, sí se cumplen los derechos humanos, pero no para todas las personas. Tengo derecho a la vida, a divertirme, a hacer lo que yo quiera, menos lo malo, ¿verdad? Y hay muchas cosas más. Tienen derecho a tener una casa y tienen derecho a tener una familia. Para ustedes los derechos humanos. Bueno, para mí son derechos que no se pueden, ¿cómo explico?, violar ni se pueden intercambiar porque los tiene uno mismo. Sí, también yo siento que tienen que respetarlos y que todas las personas lo tenemos, pero no a todas se les da, digamos. ¿Conocen algún tipo de derecho humano? Sí, el derecho a la vida Y el derecho a la educación. Los derechos humanos. Los derechos humanos para mí es de suma importancia, puesto que nos hace surgir de las demás personas, ya que conocerlos nos hace demostrar lo capaces que somos. Además, el derecho a la vida, que es de suma importancia para mí por lo general, porque uno siempre tiene que saber que uno es responsable y cada cosa que uno haga tiene sus consecuencias, como el derecho a la vida. Los derechos que tenemos las personas sin importar cómo seamos, la vida humana es inviolable y todos merecemos ser respetados. Para mí los derechos humanos son aquellos sustentados en la dignidad humana, necesarios para nuestro desarrollo integral en la sociedad. Estos vienen sin importar sexo, religión o nacionalidad. E incluso algunos los tenemos días antes de nuestro nacimiento. Un ejemplo de eso en Costa Rica sería la Ley 8612 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes hasta los 24 años con respecto a la atención en los centros médicos. Considero que los derechos humanos es algo fundamental que incluso pues el Creador le dio al ser humano. Sin embargo, lamentablemente se tiende a confundir hasta dónde ceder sin caer en extremos de libertinaje. Y también ahora con esta situación tan lamentable de la ideología de género, se está queriendo violar el derecho de los padres a cómo educar a sus hijos. Se supone que lo están haciendo en pro de defender los derechos humanos de la gente que quiere hacer libre elección de su preferencia sexual. Sin embargo, en virtud de eso se están violentando los derechos de las familias en cuanto a cómo formar a sus hijos. En realidad creo que los derechos humanos es algo más bien como de percepción y que aún en las mismas leyes de algunos lugares se pierde un poco de vista el verdadero sentido de lo que debe ser el derecho humano, que es el primero de ellos es el derecho a la vida. Por lo tanto, por ejemplo, el aborto va totalmente en contra de lo que es el derecho a la vida, en aras de que se defiende el derecho de una mujer a decir si quiere ser madre o no. Como dije antes, hay mucho que agregar al respecto y es una cuestión que ojalá con la guía de Dios, para los que creemos en Él, se logre llegar a fundamentar de forma que se respeten los principios básicos que están establecidos en la palabra de Dios. Yo lo que pienso sobre los derechos humanos es que son cosas que nosotros tenemos presentes ahí para nosotros poder usarlas, como derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, y todas las personas tenemos esos mismos derechos, tal como seamos. Bueno, para mí los derechos humanos son los derechos con los que uno cuenta por el simple hecho de tener la vida y ser humano,
que es algo que nadie te puede quitar ni negar y es un deber que se cumpla. Sí, como algunos derechos humanos que conocemos, bueno, es el hecho de que vienen por generaciones, que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la educación, a una vivienda digna, etc. Y para nosotros, inclusión es el deber que tenemos todos de no rechazar o tratar diferente a las personas sin importar sus condiciones o características. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices.
hemos abarcado lo que son los derechos humanos, pero ¿sabes qué significa la palabra inclusión? Para mí, inclusión significa aceptar a las personas, no importa cómo son o lo que creen, simplemente aceptarlos tal y como son. ¿Ya? Desde mi campo, en el área de educación, para mí la inclusión es cuando tenemos chicos con diferentes capacidades, diferentes formas de pensar y aún así los incluimos dentro del ámbito educativo. Los enseñamos a los chicos, a los demás compañeros que no piensan igual, que no tienen las mismas capacidades o que tienen alguna limitación, a aceptarlos tal y como son e incluirlos en su ambiente escolar. ¿Qué es inclusión para mí? Por ejemplo, para mí inclusión es como, por ejemplo, mi alumno Kevin, que habla muy diferente, piensa muy diferente, sin embargo los compañeros lo aceptaron así como es, lo apoyaron así como es y lo quieren así como es. Para mí eso es inclusión. ¿Se aplica? Sí, sí se aplica, pero eso va a depender mucho del educador o del docente, o más bien de la persona que está a cargo de esos chicos. Una sociedad inclusiva toma en cuenta todas las necesidades de las personas. Partiendo desde los derechos humanos, ¿qué piensan los profesionales de orientación al respecto? Bueno, para mí la inclusión es, como dice la palabra, incluir, ¿verdad? Incluir, hacer sentir parte de, posibilitar, dar participación. Por ejemplo, ubiquémonos en el contexto de la persona adulta mayor, de la persona adulta mayor en la familia, de la persona adulta mayor en la comunidad, en el contexto que sea, ¿verdad? No solamente es estar ahí, ¿verdad? Estar sentada en la familia, por ejemplo, viendo tele, aparte de todos los demás. No es que vive con nosotros, es que requiere que le incluyamos en las decisiones, en las opiniones, en las actividades alegres. A veces, por ejemplo, con los niños, si están viendo tele y llega una persona adulta a ver tele, pasa un canal o apaga sin ni siquiera determinar. ¿Verdad? Son acciones como muy concretas, parecen poco importantes, pero hacen que se visibilice cómo lo incluyo. ¿Verdad? Yo puedo incluir a una persona pidiéndole el permiso, consultándole, saludándole, ¿verdad? Hacerla sentir parte de un grupo, de lo que somos, de una institución, pero se requieren de acciones muy pequeñitas y muy específicas. Bueno, creo que la orientación se puede nutrir en el tema de derechos humanos, principalmente desde una perspectiva de, digamos, primero informativa. Es muy importante que los espacios de orientación colectiva, también obviamente los individuales o también en proyectos ya de otra índole de programas, trabajarlo desde la información, número uno. La información y el conocimiento es poder y definitivamente esto sirve para empoderar y desde una manera también yo pensaría ya en la parte más digamos de orientaciones colectivas del sentir pensar y el actuar, ¿verdad? O sea, primero sentir cómo son nuestros derechos, pensar cuáles son ellos y cómo vamos a actuar de acuerdo a estos derechos. Creo que también, y como ustedes lo cuestionan, ¿verdad? Eso también contribuiría de la orientación hacia la educación más inclusiva. Creo que definitivamente el abrir los espacios hacia los derechos humanos, el conocerlos y el tener políticas o nosotros conocer cómo articular esto entre los centros educativos es importante, tanto en los temas de adecuaciones curriculares como en los temas de diversidad o en los temas de interculturalidad. Y es vital porque ahí se abren los espacios para la inclusión, desde el conocimiento, de la sensibilización y también desde, digamos, conocer las leyes que están vinculadas con los derechos humanos. Si bien ya por un asunto político estructural en Costa Rica no todos los derechos humanos se respetan, ¿verdad? Como derechos humanos porque no están amparados en alguna ley. Tal es el caso, por ejemplo, de las uniones entre las personas del mismo sexo, que no se consigue como matrimonio, pero que tampoco amparados en la ley. Bueno, buenas tardes, un gusto en saludarles. Mi nombre es el licenciado Edwin Ortiz, soy orientador y abogado. El tema a tratar hoy es la importancia de los derechos humanos dentro de la sociedad y la participación de nosotros como orientadores en esos derechos humanos. Bueno, el derecho humano como derecho universal está contemplado en la Constitución Política como norma macro, donde se pretende proteger los derechos, por ejemplo, a la salud,
el derecho a la familia, el derecho a la recreación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y en sí podríamos hablar de una gran variedad de derechos humanos. Y hacerle el derecho humano un derecho fundamental, precisamente nosotros y nosotras, ustedes, nosotros como orientadoras y orientadores, tenemos el deber implícito de proteger a los jóvenes, adultos o a todas las personas que se relacionen o cuando vean vulnerable un derecho fundamental precisamente como derecho humano. Por ejemplo, si nosotros vemos que una familia pone en riesgo la salud o pone en riesgo la propia sexualidad propia de un estudiante por un abuso, por una violencia intrafamiliar, tenemos la obligación implícita de poder denunciar ante las instancias judiciales o ante las instancias administrativas el derecho que ha sido vulnerado de una persona adolescente o menor de edad o adulto emergente o adulto mayor, precisamente porque son derechos que nosotros implícitamente son inherentes a nuestro campo de trabajo.